Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes compartiendo la santa y bendita palabra de Dios. Y muy agradecidos con el Señor porque llegamos a tiempo. Venimos de Memphis. Vamos llegando y llegamos a muy buen tiempo. Así que gloria sea al Señor. Échenle la culpa a los ancianos, ¿verdad? A Hugo, a Edmundo, a José y hasta a Yajaira, porque no me dejaron faltar hoy. La hermana Fabiana me quería dar un paseo por el lago, pero estos individuos dijeron, no, tienes que regresar. Yo no sé, hermano, usted tiene voz de profeta. Segunda de Corintios, capítulo 10. Me encanta cuando una parejita de novios quieren que los case porque eso es darle la importancia, la relevancia que tiene el matrimonio como institución creada por Dios en un mundo en donde cada vez importa menos eso. Entonces lo toman como una simple convivencia. Si funciona, qué bueno. Si no funciona, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿verdad? Y así no es la cosa. Entonces, segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6. Cuando lo encuentren en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, le voy a invitar para que se ponga de pie si puede hacerlo. Si no, quédense ahí sentaditos o sentaditas en donde están, poniendo mucha atención. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy, ¿cómo? Soy humilde entre vosotros, mas ausente, ¿cómo soy? Soy osado para con vosotros, dice el apóstol Pablo. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos, ¿cómo? Según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino ¿cómo son? Son poderosas. ¿Cómo son? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta. ¿Contra qué se levanta? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, esto me encanta, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Cristo, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, porque algunos ya están pensando qué van a comer, a dónde me va a invitar mi esposa, y cosas por el estilo. Amén. ¿Cuántos maridos dicen amén? Eso. ¿A dónde nos van a llevar a comer? Entonces, no. Ahorita sujetamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, vamos a poner atención al sermón. Amén. Muy bien. Sujetando y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos, ¿para qué? Para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Qué difícil palabra, ¿verdad? No nos gusta porque aquí está hablando un pastor. Entonces, al pastor le gusta la congregación verlo contento y
y riendo siempre, pero cuando se pone serio y enérgico, qué malo es. ¿Verdad? Amargoso. Bueno, pues vamos a ver de qué está hablando nuestro buen hermano, el apóstol San Pablo. Padre precioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te hemos alabado con nuestros cantos, Señor. Y los cantos no solamente reflejan notas musicales, no solamente es el tono tierno, suave, con el que te alabamos, Señor, sino que expresan la declaración de nuestra fe, Señor. Cada canto, Señor, que nosotros cantamos, te dice a ti lo que nosotros creemos de ti. Y en cada canto, Señor, nosotros queremos exaltar tu santo y bendito nombre. Pero también sabemos, Señor, del efecto que tiene el tiempo de alabanza, Señor. Y te damos gracias por nuestros muchachos que se preparan día a día, no solamente, Señor, en los ensayos musicales, pero también en el estudio de tu palabra, para venir a ministrar, Señor. No vienen a tocar, han venido a ministrar como lo hacen cada domingo y te damos gracias por cada uno de ellos. Bendícelos. Porque ese ministerio es el que toca nuestros corazones y nos prepara para recibir el plato fuerte de esta tarde de domingo, Señor, que es tu santa y bendita palabra. Así que, Señor, como bien acaba de enseñarnos el apóstol San Pablo, tu siervo, sujetamos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Ahorita no importa nadie más que tú y nosotros, tú hablándonos a nosotros. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano y hermana. Muy bien. Bueno, la Biblia es bien clara, yo creo que todos ustedes lo saben, es bien clara en cuanto a los requisitos que debe de reunir una persona que va a desempeñar el ministerio pastoral. Es bien clara. Y también, aparte de los requisitos, la Biblia también es bien clara en cuanto a las funciones que desarrolla un ministro del Señor Jesucristo. A veces nosotros ponemos más funciones al ministro, pero nos estamos olvidando de las esenciales, que son las que enseña la santa y bendita palabra de Dios. Eso es lo importante. Entonces, si usted lee mayormente las cartas que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo y a Tito, usted se puede dar cuenta de cuáles son esos requisitos que reúne o debe de reunir una persona que es llamada al ministerio y cuáles son las funciones que esa persona debe desempeñar, porque sobre esas funciones que están escritas ahí es como este ministro debe ser evaluado. No sobre otras cosas que nosotros pensamos o que le añadimos, sino lo que la palabra de Dios enseña que debe de hacer. Y eso es importante también porque tanto de las funciones como de los requisitos, ese ministro llamado por el Señor, un día le va a dar cuentas a Dios. ¿Cuáles fueron esos requisitos y si los cumplió o no los cumplió? ¿Y cuáles fueron esas funciones y si las cumplió o no las cumplió? Entonces, entre los requisitos, pues mayormente ustedes lo saben, este hombre o esta mujer deben de tener una estabilidad emocional que se refleja en su estabilidad familiar. Debe tener una estabilidad familiar y una estabilidad emocional. Debe tener sus emociones en orden. No puede actuar dejándose llevar por emociones. Y la palabra de Dios nos enseña que debe ser fiel a su esposa, que debe ser educador de sus hijos y debe ser fiel al ministerio que Dios le encargó. Amén. Pero también dice que debe ser una persona que es congruente entre lo que predica y lo que vive. No puede haber disparidad ahí. Este ministro diciendo algo en el púlpito y viviendo de otra forma debajo del púlpito. No puede ser. Yo siempre he dicho que cuando un ministro pierde credibilidad, lo perdió todo. Absolutamente todo. Puede ser restaurado, lo que usted quiera, pero restaurado en su relación con Cristo, pero no necesariamente
al ministerio, y si le interesa saberlo, el martes voy a estar enseñando acerca de las razones por las que un ministro debe de renunciar o la iglesia debe de cancelar su ministerio en ese lugar y qué se debe de hacer con ese ministro. Ese es el martes en el estudio bíblico. Porque eso es importante, porque es parte de los requisitos que Dios pone. No los puso la iglesia, no los puso un grupo determinado de hombres, sino que los pone Dios, y entonces pues se tiene que rendir cuentas de eso. No es perfecto, porque nadie es perfecto. No existe el ministro perfecto, porque no existe la congregación perfecta. Y si existiera la congregación perfecta, por amor a Dios, no vaya ahí. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué, Erika? ¿Por qué te ríes, Erika? Si existiera la congregación perfecta y va uno de nosotros ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí está, yo no dije nada. Conste que yo no dije nada. En cuanto a las funciones que debe desempeñar también este ministro, también es conveniente decir que las principales son, y lo dice el libro de los Hechos, en el capítulo 6, es la oración y la enseñanza de la palabra. Esa es la principal, dos de las principales funciones. Así que un ministro llamado por Dios debe tener suficiente habilidad como para predicar y como para enseñar. Y para predicar y para enseñar debió haberse preparado. ¿Sí o no? O sea, debe conocer la Biblia. ¿Sí o no? Y debe estar en capacidad para poder responder cualquier pregunta que se le haga de la Biblia. La pregunta que sea, debe estar en capacidad de poderla contestar. Entonces es una persona que dice ser llamado por Dios, que no sabe predicar o que no sabe enseñar o que no puede responder a las preguntas difíciles que se le plantean acerca de la Biblia, o que responde con opiniones. ¿Por qué esto, pastor? Bueno, yo creo que no te pregunté qué crees. Entonces una persona que no tiene esa capacidad, pues no puede ser ministro. No puede. Y para tener esa capacidad, entonces hay que estudiar, hay que profundizar en las escrituras, que meterse de lleno en las escrituras, estudiarla, como dice mi hermano Edmund Days, desmenuzar, esa es la palabra que él usa, desmenuzar un versículo, palabra por palabra, para ver qué es lo que significa. Y además de todo eso, usted va a estar de acuerdo conmigo, las necesidades de las congregaciones son ahora tan especiales, tan especiales, que el ministro llamado por Dios no solamente debe estar entrenado en las partes bíblico-teológicas, pero también debe estar entrenado en las partes de consejería. ¿Sí o no? O sea, se presenta esto cada vez más en las iglesias, con necesidades dentro de las iglesias. Y eso es muy bueno. Es muy bueno que se presenten esas necesidades y que se le pueda ayudar a esa persona. Amén. Entonces es importante. Pero cuando esta persona no está entrenada para eso, va a empezar a dar cualquier clase de consejo, porque el consejo que dé resulta que debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Por eso yo, como pastor consejero, jamás digo que soy psicólogo. Soy pastor, soy consejero, venga con el psicólogo. No. La consejería que yo doy es bíblica. Porque yo estoy convencido de que la Biblia responde a cualquier necesidad de la vida. Usted menciónela. Cualquier situación de la vida, la Biblia tiene una respuesta. Cualquier trastorno en la personalidad, la que sea, cualquier trastorno emocional, el que sea,
llámese ansiedad, depresión, lo que usted guste, toda la respuesta está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no buscamos. Ahí está el problema, no buscamos. Entonces el consejero, pastor consejero, se fundamenta en la palabra de Dios y no en meras opiniones. No puede estar dando opiniones, no puede estar jugando con la vida de las personas con opiniones cuando ellos están atravesando una situación difícil, pero tampoco puede estar jugando con la vida espiritual de las personas cuando están atravesando por una situación de fe y este hombre pues se suelta dándole solamente opiniones y cosas por el estilo. Entonces, pero parte también de las funciones de un ministro llamado por Dios está el cuidar a la congregación. Debe ser alguien que cuida a la congregación. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Debe tener ese cuidado pastoral, debe tener esa ternura, debe tener ese cariño, pero debe ser también un defensor de la congregación y debe defender a la congregación con uñas y con dientes. Amén. Si alguien la quiere atacar, pues el pastor tiene que salir a defender, ¿sí o no? Ustedes se imaginan a un pastor de ovejas, de animalitos, cuando llega el lobo, diciéndole, lobito, por favor, no te comas a la oveja. Eso nunca va a pasar. ¿Qué va a hacer el pastor cuando ve al lobo queriendo atacar a sus ovejas? ¿Qué va a hacer? Salir y le va a dar una buena al lobo. Bueno, es exactamente lo mismo. Por algo Dios, inteligentemente, nos pone el ejemplo de nosotros, la iglesia, como ovejas de Él. Y otra vez, todo esto porque un día Dios le va a pedir cuentas a ese ministro del Señor. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿No lo tienen ahí? ¿Sí? A ver, ¿lo quieres poner otra vez para que todos lo podamos ver? Acá está. Acá está, ¿sí se ve entonces? ¿Acá no se ve? Bueno, está bueno. Está bien. Yo que luego me contesta, vale, ahí está, véalo. ¿Cómo lo va a ver, hija? Si está atrás. Esas dos palabras, obedecer y sujetarse, son palabras bien fuertes, muy, muy fuertes. Y por eso implica una responsabilidad muy, muy grande, mi querido hermano y hermana. Además, el ministro debe ser una persona transparente. Por eso dice la palabra de Dios que debe ser ejemplo para la congregación, como para que su testimonio pueda ser digno de ser imitado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acuérdense de los líderes, voy a ver si es cierto. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que ¿qué? Y sigan ¿qué cosa? Sigan el ejemplo de su fe. Y eso también de ser ejemplo, mi querido hermano y hermana, es una responsabilidad bastante grande, muy, muy grande. ¿Por qué les comento todo esto? Porque todo esto tenía perfectamente claro el apóstol San Pablo, y por eso él se esforzaba cada día para ser mejor como persona, pero también para ser mejor como ministro de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía bastante clara la responsabilidad que implica cuidar, proteger, amar, guiar y defender a la congregación que Dios le había confiado para pastorear a sus ovejas, o sea, a las ovejas de Dios. Amén. Y Pablo era solamente un instrumento para pastorear esas ovejas, pero las ovejas pertenecen ¿a quién?
a Dios. Las ovejas pertenecen a Dios. Sin embargo, como sucede muchas veces, no en Sublime Gracia, pero sucede muchas veces, cuando un ministro intenta hacer ese tipo de cosas, se va a levantar oposición. Va a haber alguien a quien no le guste cómo está haciendo las cosas, y eso le estaba pasando al apóstol San Pablo. Y precisamente por eso escribe esta segunda carta, porque se estaban levantando un grupo de personas que estaban tratando de desacreditarlo, de todo lo que él enseñaba, de todo lo que él predicaba. Y lo estaban tratando de desacreditar de la forma más absurda posible, como criticando su persona, no su ministerio, sino su persona. ¿Usted se imagina eso? Que no era un tipo galán, así como su pastor, que no era galán, que no tenía la habilidad de hablar así como su pastor, sino que de repente como que tartamudeaba. Ese tipo de cosas eran las que le criticaban al apóstol Pablo, que se tardaba mucho en sus sermones, cosa que no sucede con su pastor. No escuché ningún amén, pero quiero suponer que en su interior lo dijeron. Entonces, se estaban levantando. Y el problema es que esas personas que se levantan, cuando se levantan, buscan otros que los apoyen, ¿verdad que sí? Buscan quién más está de acuerdo conmigo para poder hacer algo con este tipo. Así que está teniendo un fuerte problema de oposición el apóstol San Pablo. Entonces vamos a ver qué es lo que hace él para defender su ministerio, no su persona. Su persona, él, si pudiéramos estar ahí con él, le hubiera dicho, a mí díganme lo que quieran, métanse conmigo hasta donde quieran, pero con el ministerio no, que el ministerio me lo dio el Señor. Y ese lo defiendo con uñas y con dientes. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el apóstol Pablo. Dice, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy como humilde entre vosotros, mas ausente soy como osado como vosotros. ¿Qué es osado? ¿Qué es osado? Fuerte. ¿Qué más? Como intrépido, como valiente, como bravucón, ¿no? Alguien así. Ok. Soy osado, ausente. Ok. Ausente, soy osado. O sea, con ustedes soy humilde. Pero cuando no estoy con ustedes, entonces soy bravucón. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa es la crítica que le están haciendo. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces, si usted ve la carta, esta segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto, usted va a ver precisamente esto. Un grupo de personas que se levantan contra el ministerio del tremendo Pablo, que lo quieren desacreditar delante de la gente, que tratan que la gente lo rechace, que no le haga caso, que se pongan en contra de él. Y entonces él lo que hace en esta segunda carta es declarar su autoridad apostólica que le dio Dios. O sea, la recibió de Cristo. Por eso, como dije, la va a defender con uñas y dientes, porque se la dio Cristo. Ojalá que todos, mis queridos hermanos, cuidáramos de los dones, de los talentos, de los ministerios que nos ha dado Dios con uñas y dientes, porque nos los dio Dios. Amén. Ojalá fuéramos así, de osados todos, defendiendo esos ministerios que nos dio Dios. Y como dije, porque Él sabe que un día Dios le va a pedir cuentas a Él. Entonces Él lo que hace, muy inteligentemente, en esta carta, es exponer la diferencia que hay entre esos opositores que no son otra cosa que falsos maestros que están dentro de la iglesia. Va a exponer la diferencia que hay entre ellos
y él. Y lo va a hacer de la manera, al estilo como él lo hace, de una confrontación directa, pero al mismo tiempo con muchísimo amor, como se deben de hacer las cosas. Cuando hay error, debemos de corregir con mucha firmeza, pero con muchísimo amor. No tratamos de ganarle absolutamente a nadie. Esta no es una escuela de debates, pero es una escuela donde predicamos la verdad. Amén. Entonces él lo quiere, o sea, él escribe la carta y ustedes acaban de ver que dice, yo les ruego. Lo que les está diciendo es, denme oportunidad de exponer mi caso. Denme oportunidad. Yo no quiero llegar allá, no quiero llegar a Corinto y entonces echar mano de mi autoridad apostólica que la tengo y empezar a castigar a los rebeldes. Entonces les dice, les ruego que escuchen lo que tengo que decirles. Y es que parte de las críticas que él tenía, acuérdense, se burlaban de su personalidad, era precisamente eso. Que decían, pues por carta, si eres muy machito, si dices todas las cosas bien directas, pero cuando estás aquí, no, te agachas. Entonces, eso es lo que los falsos maestros le hacían ver a la congregación y decían, ¿quién quiere un líder así? Un líder que no tiene las suficientes agallas, la suficiente valentía, la suficiente firmeza para defender lo que dice delante de la congregación. Lo tiene que hacer por cartita, porque de frente pues se acobarda. Esa era la crítica que le hacían al apóstol Pablo. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo me preguntaba, ¿ustedes creen que es posible que este hombre, Pablo, el apóstol San Pablo, un hombre que pasó las pruebas más difíciles que usted se puede imaginar en el ministerio, las más difíciles? Ese hombre sufrió persecuciones, aflicciones, prisiones, azotes, hambre, menciónelo, naufragio, hasta una víbora le picó, un montón de cosas. ¿Ustedes creen que una persona que sufrió todo eso precisamente por llevar el mensaje del Evangelio de Cristo va a tener problema en decirle a alguien que está haciendo las cosas mal? No, por supuesto que no. Pero eso es lo que hacen, mis queridos hermanos y hermanas, cuando alguien ya no quiere seguir bajo el liderazgo de alguien y entonces empieza a levantarle las más absurdas críticas. Las más absurdas, las más bobas críticas. ¿Cómo se atreven a decir que este hombre es un cobarde cuando ha pasado lo que nadie de ellos pasó, ni siquiera la mitad de lo que él ha pasado, ni siquiera? Pero lo están acusando de que es un cobarde. Y entonces, como es un cobarde, debilucho, miren lo que dice el versículo número 10. Miren lo que decían de él. ¿Cómo dice? ¿Tienes ahí? Ahora sí te agarré. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es como, es débil. ¿Y qué más? Y la palabra menospreciable. ¿Qué es menospreciable? No vale nada. Nada, no vale absolutamente nada. Eso es lo que dicen ellos. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo no se presenta como el tipo, como ellos lo hacían, gritones que quieren imponer y cosas por el estilo, sino que Pablo viene y predica palabra de Dios. Ese es su trabajo. No viene a imponerle a nadie absolutamente nada. Mire lo que dice el versículo número 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estos líderes que se estaban levantando, a diferencia del apóstol Pablo que habla diciendo, les ruego que me escuchen, estos podían decir lo que fuera, que lastime, que mate un ministerio, que lo acabe sin ninguna misericordia. Podían hacerlo. Y Pablo está diciendo, esa es la diferencia entre esos y yo. Eso es lo que está diciendo.
Y cuando dice porque andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Cuando Pablo dice eso, a mí me recuerdan mucho las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y estoy seguro que usted también, en Juan capítulo 17, versículos 15 y 16, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Entonces Pablo lo que está diciendo es una comparación bastante clara, y está diciendo: nosotros andamos en la carne, pero no pertenecemos a la carne. Es decir, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No hacemos las cosas que hace el mundo, no las hacemos. En cambio ellos sí hacen las cosas que hace el mundo. Porque aunque se dicen cristianos, y de hecho hay muchos así tristemente, que se dicen cristianos, pero viven como si Cristo no existiera. ¿Sí o no? Son cristianos o dicen ser cristianos, pero viven como si Cristo no existiera. Son cristianos o dicen ser cristianos y te dicen hermano, pero cuando te das la vuelta te tratan como enemigo. Y de esos hay dentro de la iglesia el día de hoy, así como lo hubo en tiempos del apóstol San Pablo. Así que es lo que está diciéndoles el apóstol Pablo. Ellos andan así, ellos sí andan, sí hacen lo que el mundo hace. ¿Y qué es lo que el mundo hace? Pecado. Y el cristiano, no que no peque, pero no vive en el pecado. Esa es la diferencia. No vive. Y esas son las armas que ellos utilizan. Esas armas de destrucción masiva, porque la palabra puede destruir mucho más que un arma física, ¿sí o no? Puede destruir familias completas, puede destruir ministerios completos, puede destruir iglesias completas, tan solo por ese poder maligno de la palabra. Bueno, pues eso es esas son las armas que empleaban esos tipos que no tenían ninguna misericordia para que todo el mundo en Corinto se levantara en contra del apóstol San Pablo. Ellos hubieran sido felices si la gente se hubiera levantado y lo hubieran corrido a patadas al apóstol Pablo. Hubieran sido felices si eso ocurriera, porque no tienen ningún pudor, no tienen ninguna consideración hacia un siervo de Dios. Entonces ellos sí andan en la carne. Entonces dice Pablo, ellos andan en la carne, nosotros no. Ellos sí, nosotros no. Ahora, ¿cómo anda Pablo? Versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino ¿cómo son? ¿Qué destruye? Fortalezas, derribando ¿qué más? Argumentos, ¿y qué más? Y toda altivez. ¿Y qué hacen esas cosas? Mire lo que hace. Las fortalezas, los argumentos y la altivez, ¿qué hacen? Se levantan. Wow. Y llevando todo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, a diferencia de las armas que usan estos, que son capaces de destruir familias, ministerios, vidas, sin importarles absolutamente nada, a diferencia de esas armas, Pablo utiliza otra clase de armas para contrarrestar ese ataque. Y las armas de él son armas ¿qué? ¿Cómo son? Pero ¿cómo son? Los otros se emplean las armas del engaño, de la calumnia, del chisme. Y Pablo usa armas espirituales. Esa es la diferencia, el uso de armas de uno y de otro. Entonces las armas que utiliza el apóstol Pablo son armas espirituales, porque Pablo tiene perfectamente claro que su lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra ¿quién? Principados, potestades, todo lo que dice en la carta a los Efesios. Es decir, su lucha es contra ¿quién? Contra el diablo. Entonces él sabe que detrás de ese grupo que se levanta está el diablo. Entonces su lucha es contra el diablo, no contra la congregación, ni siquiera contra esos. Pero ojo, no me malentienda.
no significa que esos que se levantaron entonces son inocentes. No, son culpables por dejarse influenciar por Satanás. Entonces se los tiene que poner en su lugar. Tiene que poner orden. Para eso también Dios lo levantó como ministro, para poner orden en las iglesias. Porque esa es parte del trabajo pastoral. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra quienes. Y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra quién más. De los lugares celestiales. Entonces sabe quién está detrás de los ataques. Detrás de los ataques está Satanás. Siempre. Nada más que Satanás no obliga a nadie a hacer nada. Así que, aunque está detrás, también son responsables esos hermanos que se dejaron usar por Satanás. Entonces el punto es que las armas espirituales del apóstol Pablo dice que son poderosas para derribar, ¿qué cosa? Fortalezas. Y esa palabra fortaleza, me encanta, la palabra griega que se utiliza para fortaleza es las ciudades grandes que estaban amuralladas en aquel tiempo. Ustedes saben que las ciudades grandes estaban amuralladas, como por ejemplo Jerusalén. Las murallas eran dobles. Okay, o sea, está una muralla bien grande y bien, ¿cómo se dice? Pero bien ancha, bien gruesa. Okay, bien, gracias. Y después estaba otra, eran dos, no era una, eran dos murallas las que se hacían alrededor de la ciudad. Y se levantaban unas torres que no estaban en la primera muralla, sino en la segunda. Porque estando en la segunda muralla, los tiradores tenían mayor posibilidad de tirar por sorpresa. ¿Quién los iba a ver en la segunda? No se ven. Los de la primera puede que lo vean, pero los de la segunda no los ven. Bueno, esa es la palabra que utiliza ahí. Porque Satanás ataca así. Satanás ataca escondidito. Y no nos damos cuenta. Por eso yo siempre he dicho que cuando las congregaciones crecen, mi querido hermano y hermana, la respuesta de Satanás es el ataque para destruir esa congregación. Y le va a empezar a poner cosas en su corazón, en su mente, de que no, estás perdiendo el tiempo ahí, cosas así, no sirvas, no, tú no hagas nada. Cosas por el estilo. Porque Satanás ataca de esa manera. Pero también, ¿qué más hacen las armas espirituales del apóstol Pablo? Dice que derrumban todo argumento. ¿Sabe usted qué es un argumento? ¿Qué es un argumento? ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento. El argumento es un razonamiento que te hace mantener una postura. Claro, el punto es que eso es como actúan los falsos maestros. Ningún falso maestro trae todo mentira, sino que lo combina con verdad. Por eso tiene efecto. Y yo siempre he dicho, yo estoy seguro que usted también, que medias verdades son mentiras completas. Pero eso es lo que hace, disfraza la verdad con mentira. Entonces estos se levantaban así, con argumentos. Y en esos argumentos, por supuesto que podían decir cosas que eran ciertas del apóstol Pablo, pero no todo era cierto. O sea, lo principal, lo esencial, era falso. Pero como algo había de cierto, entonces esa gente se queda con todo como si fuera todo cierto. ¿Amén? Bueno, pues las armas espirituales derrumban esa clase de pensamientos. Y también dice que derrumba toda altivez. ¿Qué es la altivez? ¿Qué es? Soberbia, arrogancia, prepotencia, orgullo, porque eso es lo que hacen los falsos maestros. Ustedes véanlos a esos falsos maestros.
Son arrogantes, son prepotentes, se creen los ungidos de Dios, los escogidos por Dios para hacer milagros, señales y maravillas, para que hable a través de ellos y únicamente a través de ellos. Se creen con el poder y con la autoridad de ordenarle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y con quién lo tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Véanlos, o sea, no estoy mintiendo. Eso es lo que hacen y se paran con una arrogancia así, dándole órdenes. Ay, Espíritu Santo, no, ya, déjalo, acá. Y el tipo ahí revolcándose y tirándose, y cosas por el estilo. ¿Los han visto, no? ¿Sí? Ahí hay una línea de poder, a ver quién va a atravesarla. ¿Los han visto o no? ¿Sí? Esa es arrogancia. Y le dice a los dos tipos que están ahí, hay una línea de poder, a ver quién puede atravesarla, y se ponen a temblar los otros, par de bobos. Pues claro, o sea, esa es arrogancia. Esa es decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, y cómo lo tiene que hacer y con quién lo tiene que hacer. Eso es lo que hacían estas personas, estos supuestos ministros del Señor. Decía Charles Spurgeon, más o menos de qué año era Charles Spurgeon, hermano Hugo, más o menos. De 1800, ¿verdad? Compadre. Decía Charles Spurgeon, allá en los años 1800, llegará el día en que en lugar de que haya pastores alimentando al rebaño, va a haber payasos alimentando a las cabras. Y uno le diría a Charles Spurgeon, wow, entreteniendo a las cabras. ¿Qué dije yo? Entreteniendo a las cabras. Gracias. Sí, lo que pasa es que tú estabas ahí, por eso me puedes corregir. Amén. Entonces, en resumen, las armas espirituales, mi querido hermano y hermana, derrumban fortalezas, argumentos, arrogancias que se levantan ¿contra qué? Contra el conocimiento de Cristo, porque los falsos maestros, eso es lo que quieren, que usted no sepa lo que enseña la palabra de Dios, para que se puedan tragar todo lo que ellos dicen. Se lo crean sin cuestionar, sin preguntar, sin nada. Cuidado con venir a reclamarme, porque cuidadito con tocar al ungido de Jehová, dicen, ¿no? ¿Sí o no dicen? ¿Ya? Eso dicen. O sea, no me vengan a reclamar nada, Dios me lo reveló. Usted puede venir con la Biblia y usted le puede decir, pastor, pero a ver, eso que usted dijo no coincide con lo que dice la palabra de Dios. Eso me lo reveló el Señor. Te vas a poner en contra del Señor. Y se lo creen. Porque son arrogantes, prepotentes, pero también porque la congregación no lee la palabra de Dios y se lo creen. Entonces, las armas espirituales derrumban todo eso. Dejan entonces expuestos a los falsos ministros del evangelio. Y entonces sí, todo pensamiento humano queda sometido a la obediencia a Cristo. Cuando estos son expuestos, cuando la palabra de Dios es predicada, entonces los pensamientos son sujetos a la obediencia a Cristo Jesús y no a la palabra de un falso ministro. Y ese era el interés del apóstol Pablo. En otras palabras, mi querido hermano y hermana, Pablo quería, igual que todo pastor quiere con su congregación, que la congregación crezca en el conocimiento de Cristo, para que la congregación crezca madura en la fe, para que la congregación no se esté comiendo todo lo que otros dicen solo porque lo dicen personas que son famosas, que tienen mega iglesias y cosas por el estilo. Y mucha gente da por hecho que por el simple hecho de tener una mega iglesia, entonces es una iglesia bendecida por Dios. Pues si así fuera, entonces nosotros resulta que estamos adorando a un Dios falso y los musulmanes son los que tienen al Dios bueno. ¿Sí o no? Que los musulmanes son mucho más que nosotros. ¿Sí o no? Entonces, ¿importa el número? No importa el número. Importa lo que dice en la palabra. Y estando prontos, dice el versículo número 6, y estando prontos para castigar
toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. A mí me encanta la estrategia que está usando el apóstol Pablo. Mire, Pablo no va a llegar ahí a confrontarlos a ellos. La mejor manera para exponer a los falsos maestros, ¿cómo creen que es? ¿Cómo creen que es? ¿Pero cómo? ¿Cómo? A ver, Juan 17, 17. ¿Qué dice Juan 17, 17? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Tu palabra es verdad. ¿Ok? Entonces, la estrategia del apóstol Pablo, pues obviamente tiene que ser una estrategia perfecta por cuanto está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y él entiende que la mejor manera de poder exhibir a los falsos maestros es cuando la congregación está ubicada en la sana doctrina que él les enseñó desde el principio. Porque él les enseñó. Después vinieron estos y torcieron todo lo que él había dicho. Entonces Pablo, en lugar de llegar y pelearse con ellos, lo que va a hacer es, los va a ubicar nuevamente a todos para que todos están ubicados en la verdad, los que están en la mentira puedan ser expuestos de manera natural. Excelente, ¿no? Excelente. Excelente la estrategia del apóstol Pablo. Nada más que para corregir el error, pues debe estar preparado en lo que es cierto. Para desenmascarar la mentira, tienes que conocer bien la verdad. Y ya nos dijo nuestro Señor Jesucristo que ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En conclusión. Ellos mismos los iban a desenmascarar. Ellos mismos. Excelente la estrategia. Entonces dice Pablo, ahora sí, o sea, si ustedes están, ya los reubiqué. Porque eso es posible, ¿no? Que está el pastor predicando y por alguna razón tiene que salir por algún tiempo de la iglesia y viene otro y pum, le destruye todo. ¿Sí? Entonces eso puede pasar. Entonces viene este ministro y en lugar de enojarse con la congregación, no se va a enojar con la congregación, lo que va a hacer es, a ver, vamos a poner orden otra vez. Entonces cuando él pone orden otra vez, conforme fueron enseñados desde el principio, entonces sí, los falsos quedan expuestos y ahora sí, ¡pum!, los voy a castigar porque tengo la autoridad apostólica para hacerlo. Y si ustedes los quieren seguir, también van a ser disciplinados. Esa es la estrategia tremenda del apóstol Pablo. Entonces, una de las principales responsabilidades, mi querido hermano y hermana, de un ministro, es cuidar, defender a la congregación que Dios le ha encomendado, que Dios le ha confiado. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo y eso es lo que deben de hacer todos los ministros, a quienes Dios les confió a sus ovejas para su cuidado. Y la forma en que se defiende a la congregación es con la sana doctrina, mi querido hermano y hermana. Y la sana doctrina sale única y exclusivamente de aquí, de la santa y bendita palabra de Dios. Y no de opiniones ni de revelaciones especiales. ¿Ya? Eso de que Dios me dijo cuando a mí no me dijo nada. ¿Ya? Yo le dije a Octavio, le dije, Dios me dijo que me dieras tu camionetota esa. Y Octavio me dijo, pues deja que me diga a mí. A mí no me ha dicho nada. Me mató. Entonces el ministro debe estar preparado para pelear contra toda clase de obstáculo que se presente, que quiere evitar que la gente crezca en el conocimiento de Cristo. Es decir, en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la manera de cuidar a la congregación, de defender a la congregación, mi querido hermano y hermana, de esos falsos maestros que lo que quieren es despedazar congregaciones, matar congregaciones.
Y un verdadero ministro, mi querido hermano y hermana, jamás traicionará la confianza que Dios le dio al cuidado de sus ovejas. Nunca lo hará. Los falsos sí lo hacen, porque son asalariados. Les interesa quitarle el dinero a las ovejas para vivir ellos como magos, como reyes. Aunque muchos en la congregación se estén muriendo de hambre. Y un verdadero ministro sabe que las ovejas no son de él. Las ovejas son del Señor. Y por eso le tiene que dar cuentas al Señor de cómo cuidó a esas ovejas. Y entonces valdría preguntarnos, porque yo hablé de las armas que utilizan los falsos y ya las vimos, ¿no? La mentira, la calumnia, el chisme. La traición, la crítica, el rechazo. Esas son las armas de los falsos. ¿Cuáles son las armas espirituales? Pues si usted se pregunta cuáles son esas armas espirituales, básicamente son dos. Le voy a decir cuáles son. Número 1, la oración. Esa es la número 1. ¿Por qué la oración? Porque la oración es el único medio, la única forma en que usted se puede comunicar con Dios. No hay otra. No hay. Y cuando usted se comunica con Dios, usted le abre su corazón para decirle cómo se siente, sin ocultarle absolutamente nada. ¿Tiene dudas? Dígaselo. Tengo dudas. ¿Tiene miedo? Dígaselo. Tengo miedo. No se crea el hermanito, hermanita que le dice, pero ¿por qué si tienes miedo? Es que no tienes fe. Usted vaya con su Dios, con su Padre. Usted dígale a Él. Dígale, tengo miedo. Tengo dudas, estoy temblando. Vaya con Él, ábrale su corazón. Y cuando usted le abre su corazón, entonces Dios le va a empezar a dar dirección, pero también le va a poner paz, gozo, fortaleza en su espíritu, en su alma. Por eso es importante la oración y por eso es importante que sea todos los días. Y la otra arma espiritual es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el medio con el que Dios le va a hablar a usted. Usted le habla a Él a través de la oración, y Él le contesta a usted a través de su palabra. Punto. Así de simple. Y Dios sigue hablando cada día. Cada día. Él siempre tiene algo que decir. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 para que vea qué tan poderosa es la palabra de Dios. Nomás solo para que vea qué tan poderosa es. Le puedo dar más versículos, pero quédese con este. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Más cortante que toda espada. ¿Qué es la espada? Un arma, ¿no? Más cortante que toda espada de 2 filos, o sea, todavía. La palabra de Dios está más filosa que una espada de dos filos. Mira nada más. Y la palabra de Dios, con esa más cortante que una espada de 2 filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de usted, mi querido hermano y hermana. Por eso es tan importante, por eso es un arma súper poderosa. Y entonces usted va a poder entender la dirección de Dios. Porque Dios le va a dar dirección aquí en su palabra. Le va a decir lo que usted tiene que hacer. Lo que no haga, también le va a decir aquí en su palabra. Por eso es importante. Y eso es donde falla el pueblo de Dios. Tristemente es donde falla el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no lee la palabra de Dios. El pueblo de Dios no tiene tiempo para aprender palabra de Dios. Tiene tiempo para otras cosas, pero no tiene tiempo para aprender palabra de Dios. Entonces no crecen espiritualmente. Y como no crecen espiritualmente, entonces viene cualquiera y le dice cualquier cosa y se lo cree. Y como suena más bonito que lo que dice su pastor,
pues entonces dicen, este debe tener razón, el pastor no. Este tiene una iglesia de 50,000 personas, la iglesia del pastor tiene nada más 50. ¿Quién es el bendecido por Dios? Y eso es triste. Eso es triste, mi querido hermano y hermana. Y por eso se acaban mis ministerios. Porque el pueblo de Dios, que tiene una herramienta poderosa para derribar toda fortaleza, todo argumento y toda altivez, toda arrogancia, con esta superpoderosa arma que se llama la palabra de Dios, no tiene tiempo para meterse aquí y usarla. Dice que es una espada. Es como si usted ni siquiera, aquí la tiene, pero nomás la tiene de adorno. Y viene el enemigo y no sabe ni cómo se saca. Porque no tiene tiempo para ser entrenado. Y por eso muchos no caminan en fe. O caminan creyendo cualquier clase de mentira. Y han caído presa de los falsos ministros. Así que en Sublime Gracia tenemos la responsabilidad de que la congregación crezca en el conocimiento de Cristo. Yo sé que a veces podemos ser demasiado insistentes, estarle diciendo, hermano, hermana, los martes tenemos estudio bíblico. ¿Cuándo se va a dar el tiempo de aprender palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo le va a decir al Señor, sí, quiero aprender? ¿Cuándo? Pero mientras le siga diciendo que no, y mientras siga escuchando otras cosas, entonces va a empezar a haber un cruce de ideas o de doctrina en su mente y en su corazón. Y va a crecer en confusión, mi querido hermano y hermana. Así que perdóneme si somos de repente muy insistentes, su servidor y los ancianos de la iglesia, para estar estudiando palabra de Dios, pero es que les amamos. Les amamos. Y yo no quiero, ni ellos tampoco, que usted caiga en la confusión y que caiga en el error. No queremos. Y no queremos porque les amamos, pero porque también tenemos que darle un día cuentas a Dios. Y yo no sé cómo me vería yo delante de Dios diciéndole, pues es que yo les dije, pero no quisieron. Entonces, ¿para qué te tengo ahí? Eso es lo que hace el apóstol Pablo, y eso es lo que deben de hacer todos los ministros, yo y cualquier ministro del evangelio, el que sea, debe de predicar palabra de Dios y debe ser fiel a la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros vamos a crecer firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Vamos a alabar al Señor. Me llamas tú, a dejar todo atrás. Me llamas tú, a acercarme más y más. Vida vas, de tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás. Conmigo aquí te doy honor, rendido.
pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. A mi lado sé que permanecerás. A mi lado sé que permanecerás. Tú permanecerás. Este canto es tan hermoso, mi querido hermano y hermana, porque nos habla de una realidad que debería estar presente en la vida de cada creyente. Este canto dice: me rindo a ti, te doy honor. Y solamente cuando nos rendimos delante del Señor, solamente cuando nos rendimos delante del Señor, mi querido hermano y hermana, es cuando bajamos esos escudos espirituales que tenemos. Porque cuando hay una prédica, muchas veces, muchos de nosotros lo que hacemos es levantar un escudo y decir: no, eso no es cierto, que rebote aquí, vámonos. O probablemente lo está diciendo por él, por mí no, aquí rebota, por ahí no. Pensamos que la palabra de Dios es para otro y no para uno. Pero cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, entonces lo que hacemos es que baje ese escudo espiritual para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nosotros. Y eso es rendirse delante de Él, no es otra cosa. Muchos de nosotros cuando cantamos levantamos nuestras manos, ¿verdad que sí? Levantamos nuestras manos. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sí sabe? Rendición, ¿verdad? Como cuando la policía le dice: arriba las manos. Usted se rinde. Eso es lo que significa. Cuando usted levanta sus manos delante de Dios, usted le está diciendo: me rindo delante de ti, Señor. Está bajando esos escudos. Y por eso les decía que los cantos que cantamos no nada más son lindas canciones, notas hermosas, ejecuciones musicales lindísimas. No, es una declaración de fe. Me rindo a ti. Porque rindiéndome delante de ti es como te doy honor, Señor, cuando eres tú y no yo.